¿Qué tal amigos y amigas de Contabilidad Sin Barreras? Qué gusto saludarlos en otro video más. Y en este video traigo un tema bastante importante, toda vez que es una serie de teorías contables de los famosos estados financieros, esos estados financieros que son parte fundamental de la actividad del contador que realizamos mes con mes, y también el coco de muchos estudiantes, que es donde más se atoran y se confunden y donde vemos los errores que pudiésemos tener en la contabilidad. Cabe aclarar que antes de comenzar a hablar acerca de esta presentación de los estados financieros, vamos a tomar toda esta información o toda la información que está dentro de este video fue tomada de la NIF A3. Así que cualquier cosa la pueden consultar ahí y va a estar muy similar a lo que es la presentación. Pero bueno, vamos a comenzar con la presentación. Para empezar, la contabilidad, definiéndola en términos de definiciones, es una técnica, una disciplina, la cual va a producir información indispensable, y esta información nos va a ayudar a procesar de una manera sistemática, metódica, analítica, las operaciones financieras que tiene una empresa, y a partir de ellas, a partir de esa información que genera la contabilidad, se van a poder tomar decisiones, y estas decisiones van a ser cruciales para ver cómo está funcionando la empresa y qué debemos de hacer para que la empresa esté funcionando de manera correcta o incorrecta. Con esta finalidad de poder agrupar la información, con esta finalidad de tener un enfoque analítico de cómo está una entidad, se van a preparar estados financieros. Estos estados financieros tienen la función de dar a conocer un resumen de los aspectos financieros relevantes y primordiales para la propia entidad. Y esta información la necesitan saber aquellos interesados en la misma. ¿Quiénes son los interesados? Los socios, los accionistas, entidades financieras, crediticias. Va a haber un mundo de personas, va a haber un mundo de entes interesados en ver los estados financieros para conocer cómo está una empresa. ¿Cuáles son los objetivos de los estados financieros? Pues básicamente vamos a variar, los objetivos van a variar, depende del usuario que los utilice, depende de la entidad, depende de la empresa, depende sus dueños, depende de muchas cosas, cuáles van a ser los objetivos o la información que tiene que reflejar un estado financiero. También van a depender significativamente de la naturaleza de las actividades de la entidad y de la relación que dichos usuarios tengan con esta. Esto quiere decir que la contabilidad o los estados financieros van a variar también del tipo de empresa. No todas las empresas van a tener un estado financiero similar o un tipo de información similar. Siempre va a variar dependiendo cuál es su giro, sus objetivos, cuál es el ente de la empresa, quiénes son sus dueños, cuáles son la misión, visión, etcétera. Todo esto va a englobar un estado financiero. ¿Qué debe proporcionar? ¿Qué elementos deben de proporcionar los estados financieros? Deben de reflejar cuál es el comportamiento económico financiero de la entidad, su estabilidad y vulnerabilidad, así como su efectividad y eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos. Esto quiere decir que el estado financiero debe reflejar cómo está la empresa económica y financieramente hablando, cómo está la empresa en su punto más estable, cuáles son los factores de riesgo, qué lo pueden poner vulnerable, cuáles son los recursos, tanto factores internos como externos, que pueden lastimar a la entidad. Todo esto lo tiene que reflejar un estado financiero. También tiene que ser la capacidad de la entidad para mantener y optimizar sus recursos, obtener financiamientos adecuados, retribuir a sus fuentes de financiamiento y en consecuencia determinar la viabilidad de la entidad como negocio en marcha. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un estado financiero debe de reflejar si la empresa tiene los recursos suficientes para poder obtener un financiamiento. Esto de obtener financiamientos lo utilizan mucho las entidades crediticias. Cuando quieres obtener un préstamo, cuando quieres obtener recursos de una entidad bancaria o de diferentes medios, te piden mucho que les proporciones tus estados financieros para ver que la empresa sea viable y que esté como negocio en marcha, que sea buena, que sea una empresa que a final de cuentas no te va a dejar de pagar, una empresa que esté estable, una empresa que te va a generar. Eso es básicamente lo que te debe de proporcionar un estado financiero. El principal objetivo, la principal
señalamiento que debe tener un estado financiero para lo que nos va a servir es para la toma de decisiones. ¿Quiénes van a tomar esas decisiones? Los directivos, los gerentes, los administradores. ¿Y qué tipo de decisiones se pueden tomar a raíz de un estado financiero? Pues son muchas: de inversión, si conviene invertir o no invertir, en qué invertir, otorgamiento de créditos, que ya lo mencionaba anteriormente, para la cuestión de las entidades financieras, si conviene que les otorguen financiamiento o nosotros otorgar financiamiento a otras empresas, evaluar la entidad, cómo está la entidad financieramente, si estamos vendiendo bien, si estamos ganando, qué está sucediendo, distinguir el origen y las características de los recursos financieros, de dónde viene el dinero, de dónde se va, qué se está haciendo con la fluctuación de efectivo, qué se está haciendo con los activos, entre otras cosas. Formarse en un juicio de la entidad, pues cómo está la entidad, qué es la entidad. Pongo un ejemplo: a lo mejor una empresa refresquera muy grande como es Coca-Cola, pues no va a ser a lo mejor igual que una empresa más pequeña de refrescos de un país en específico, ¿no? Así que por el estado financiero vamos a ver una empresa financieramente y nos vamos a dar un juicio: quién está mejor, quién no está mejor, cómo va, etcétera. Y pues sobre todo conocer a la entidad. Un estado financiero es como una carta de presentación financiera de una empresa. Eso es básicamente lo que nos va a reflejar un estado financiero, una carta de presentación de cualquier tipo de entidad. Y nosotros a partir de eso saber si podemos invertir o no invertir en la misma. ¿Qué información es importante que nos otorgue un estado financiero? Un estado financiero nos tiene que dar información acerca de si la empresa tiene solvencia, si la empresa tiene liquidez, si la empresa tiene eficiencia operativa, si la empresa tiene riesgos financieros y cuáles son esos riesgos financieros, y si la empresa es rentable. Por solvencia quiere decir que si el usuario puede examinar cuál es la estructura del capital contable. La liquidez sirve para ver si tenemos suficientes recursos para poder pagar, para poder operar una empresa. La eficiencia operativa para poder decirnos al usuario si podemos estar evaluando bien cómo están los niveles de desempeño, cuánto estamos ganando, si está funcionando el área operativa, entre otras cosas. Los riesgos financieros, pues cuáles son los riesgos que nos pueden atacar, cuáles son los riesgos que pueden violar a la empresa, que pueden lastimarla. Todo eso lo tiene que reflejar un estado financiero. Y pues la rentabilidad sirve para valorar si hay utilidad neta, cuáles son los cambios, si la empresa está vendiendo, si no está vendiendo, entre otras cosas. Entonces, en una definición de estados financieros, en pocas palabras, esto sí me gustaría que pudieran grabarlo muy bien: son la manifestación fundamental de la información financiera. Son la representación estructurada de la situación y el desarrollo financiero de una entidad a una fecha determinada o por un periodo definido. Básicamente el estado financiero, como les comentaba, es un resumen, un extracto, una agrupación de cómo está la empresa financieramente en todos sus aspectos. Aquí me gustan mucho estas dos palabras: fecha determinada o periodo determinado o periodo definido. ¿Cuál es la diferencia? Que a lo mejor la fecha determinada va a ser a una fecha exacta, por ejemplo el 31 de enero, un decir, ¿no? ¿Y cuál es un periodo definido? Pues ya un periodo más largo de tiempo, a lo mejor va a ser del 1 de enero al 31 de enero, ¿sí? Ya cuando veamos estados financieros más a detalle les voy a explicar todo eso, cuáles son los estados financieros que llevan una fecha, cuáles son los que llevan un periodo, entre otros. Esta diapositiva es muy importante, casi me gustaría que le tomaran un screenshot o que tomaran nota importante de esto, toda vez que estos 4 estados financieros básicos son los que vamos a utilizar nosotros como contadores para poder desarrollar una buena información financiera de la empresa. ¿Cuáles van a ser estos 4 conceptos básicos o 4 estados financieros básicos? El estado de situación financiera, que es también conocido como balance general o estado de posición financiera. El estado de resultado integral, el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujo de efectivo. Aquí, ¿por qué es importante entender estos 4 estados financieros básicos? Porque es pregunta de muchas empresas al momento de querer trabajar, si conocemos o sabemos hacer los 4 estados financieros básicos. También nos sirve para saber en un examen, si nos lo preguntan, es muy importante. Hay muchas personas que aquí agregan, por ejemplo, la balanza de comprobación. Esto es muy importante entender que no es un estado financiero básico en ningún aspecto y solo son estos 4 los que nos define la NIF como estados financieros básicos.
El estado de situación financiera, también llamado estado de posición financiera o como comúnmente es conocido, balance general, este es un estado financiero que nos va a mostrar información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieros de la entidad. Aquí es muy importante entender que el estado de situación financiera nos habla de un balance. De hecho, aquí les puse una báscula porque tenemos que tener un balance entre activos, entre pasivos y capital. Por eso se llama balance, porque tiene que estar equilibrado. De todos los activos deben de haber pasivos y capitales que los respalden. ¿Sale? Entonces por eso le llamamos balance general y nos va a dar la estructura financiera, la estructura ahora sí que económica de cada uno de los puntos de la entidad. Y yo creo que es de mis estados financieros favoritos porque nos refleja muy bien cuánto tenemos de cada cuenta, de cada área y de cada posición. Es muy importante ese estado financiero. Viene ahora el estado de resultado integral, que es otro estado financiero básico muy importante, ya que nos va a mostrar una información relativa a lo que más interesa a veces a los dueños, o lo que más interesa a veces al grupo directivo, que es si tenemos utilidad o que si tenemos pérdida. En un video pasado ya hablábamos acerca de las cuentas de resultados, lo que nos reflejaba un estado de resultados y las cuentas de resultados. Pues aquí es básicamente lo que nos va a generar. Ya tengo un video en mi canal de cómo hacer el estado de resultados, lo pueden checar. Entonces básicamente nos va a decir si tenemos utilidad o pérdida monetaria. Viene otro importante que es el estado de cambios en el capital contable, que básicamente es esto, ver cómo está variando el capital, cuándo han sido los movimientos de los socios, si han aportado capital, si ha habido utilidades, las utilidades retenidas, si alguien se salió de la empresa y quitó capital, si alguien llegó a la empresa y aumentó capital. Esto es lo que nos va a reflejar este estado financiero. Es muy común porque tanto el estado de cambios en el capital contable como el estado financiero que vamos a ver a continuación no lo conocen muchos contadores y no lo saben hacer. Voy a hacer videos también de cómo realizarlos y espero que les pueda servir bastante. Y por último, el estado de flujos de efectivo. El estado de flujos de efectivo básicamente nos va a indicar información acerca de los cambios en los recursos y en las fuentes de financiamiento de la entidad en el periodo. Este estado financiero, como su nombre lo dice, nos va a reflejar mucho la cuestión del efectivo, cómo está la lana, cómo va fluctuando, en qué se está gastando, cómo va disminuyendo, aumentando, entre otras cosas. Aquí les puse un pequeño ejemplo de los ingresos recausados, menos desembolsos por compra, los gastos, impuestos pagados, total de desembolsos en efectivo. Esto es un ejemplo. También lo vamos a ver en futuros videos, pero pues básicamente se los menciono teóricamente para que sepan que también es un estado financiero importante reflejado en las cantidades que tenemos en efectivo. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho haber visitado este video. Si pasaron por aquí por casualidad, pues bienvenidos. Si ya eres suscriptor, pues qué chido que sigas aquí. Recordarles que estamos haciendo videos cada semana y pues cada día tenemos mejor información, videos más bonitos, con más información, vamos. Y pues si quieres enterarte más, recuerda darle suscribir, a darle like a cada video. Recuerda que tus likes son pues ahora sí que el agradecimiento a mi esfuerzo. Y seguirme en mis redes sociales, estoy en Facebook y en TikTok